seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Nos honra saludarle, nos honra saber que está esperando este programa, así que vamos a animarle a usted a que participe con nosotros en un nuevo discipulado. Le cuento, estamos en la tercera temporada, estamos desarrollando el estudio del libro de los Salmos. Entendiendo los Salmos se llama nuestra tercera temporada. Le cuento también que ya es nuestro 8º episodio y los 7 restantes o antes de este 8º, pues usted los puede ir a buscar, no ahora, sino después, en otra oportunidad. Ahí aparece nuestro banco de programas de la 7ª temporada y no solo ese, de la 2ª y de la 1ª. Qué bendición nos da el Señor de que podamos juntarnos. Estas son las juntas que más nos convienen. Las juntas que nos llevan a aprender de la palabra del Señor. ¿Alguna vez usted se ha juntado con alguien donde uno dice, ¿para qué me vine con esta persona? Pues le aseguro que no va a suceder así acá con nosotros. Y no porque seamos nosotros. Porque lo que nos une es la palabra del Señor. Con esa buena disposición, entonces, nos da mucho gozo en recibir su atención. Quédese con nosotros. Nuestro esfuerzo será exprimir la Biblia para que usted pueda jalar ahí verdades y pueda aplicarlas a sus vidas. Y haciendo eco a la presentación del programa del Discipulado, no es solo para aprender. El discípulo comparte. No olvide que el fin es, fíjense que yo no sabía esto, ahora conozco de esto. Ese es, diría yo, el círculo virtuoso del discípulo. El discípulo no solo aprende, sino también comparte. Si usted ha aprendido y no comparte, usted está a medias. Necesita compartir. Y le aclaro que no necesito un púlpito, ¿yo? Usted lo que necesita es un par de oídos y la atención de otra persona. Puede ser su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos. Puede ser algún compañero de trabajo cristiano, por supuesto, porque los no cristianos no les interesa esto. En un tiempo de almuerzo, en un momento donde en el trabajo se le preste, háblele de estas cosas. ¿Sabías que el Salmo? Y así se establece la conversación. No estoy solo, tenemos la oportunidad de tener casa llena acá con lo que es normal en el aspecto de lo que el discipulado es, que es donde reunimos a todo el equipo de Radio Bea. Voy con los saludos de nuestras ayudas. Saludos, amados hermanos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo donde aprendemos más de la palabra del Señor. Muy buena tarde, hermanos, y les decimos lápiz y papel alerta. ¿Por qué? Porque vamos a aprender juntos acá en Entendiendo los Salmos. Un corazón dispuesto, su Biblia y si usted desea su taza de café, un té o un refresco. Bueno, queremos entonces decirle que para la fecha de hoy corresponde el estudio de 3 versículos. El salmo más corto, el Salmo 133. Yo creo que hay otro más corto, voy a corroborar eso. Pero uno de los más cortos sería la parte más, lo mejor dicho. Vamos a dedicarnos a estudiar
el Salmo 133. 133. Y queremos compartirle, antes de empezar, 4 cosas. Número 1, una serie de datos, ya se los vamos a dar. Número 2, vamos a escuchar el canto o una parte del canto. Número 3, vamos a ver la historia del canto. Y número 4, vamos ya a ir al bosquejo de este salmo. Así que después de este pequeño corte, comenzamos el episodio número 8, Entendiendo los Salmos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Yo traía 2 datos para compartir, pero ahorita me están dando un tercero. Les había dicho que el Salmo 133 era el salmo más corto, pero no es así. Es el Salmo 117. con 2 versículos. Entonces se dan atacos con el 133. Ese es el primer dato. El segundo dato, y si le pido ahora a Esther que me ayude aquí con este pasaje que le voy a pedir que me lo busque y que lo lea. Los quiero llevar al Evangelio de Lucas 24:44. Mientras nuestra compañera nos ayuda, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en directo los días viernes a esta hora, 2:30 de la tarde, hora de Guatemala. Nos reunimos el equipo para estudiar los pasajes y los temas que ya usted se ha enterado. Si usted nos escucha en vivo, un saludo muy pero muy cordial y respetuoso a cada uno. Pero también saludamos a quienes nos escuchan en diferido en las redes sociales. Puede usted dirigirse a YouTube, puede dirigirse a Facebook, ahí aparece todas las 2 temporadas y ya los 7 episodios de la tercera temporada. Segundo dato, Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta declaración la hizo el Señor Jesús. Esto significa que el Señor Jesús evocó los salmos. Aún estando en la tierra, Él hizo referencia literal de lo que estamos haciendo. Entonces, si por ahí alguno piensa, ¿y será que los salmos son divinos? Pues bueno, ahí está la confirmación. Ese es otro dato. ¿Sabía usted que Jesús mencionó acá en la tierra, hizo referencia de los salmos? Lo hizo de 2 maneras. Lo hizo recordando algunos salmos, pero no dijo como nosotros lo hacemos. En el salmo tal, en el capítulo tal, porque no existía todavía ese orden. Hizo mención a algunos salmos, pero sí literalmente habló e hizo la referencia de este salmo. ¿Lo sabía? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, ese es el segundo dato. Y el tercero ya tiene que ver con el salmo que vamos a estudiar. Salmo 133. Según los estudiosos, según las personas especializadas en la interpretación, no es interpretación, en la traducción de los libros de la Biblia, a este salmo le han puesto esta característica: canto gradual. Canto gradual. Así se llama. Otros ya le agregan el canto gradual de David. Hay algunas versiones que traen esa referencia en los títulos y subtítulos antes de empezar el primer versículo. Entonces la pregunta del caso es: ¿qué significa un canto gradual? La palabra gradual en la traducción
viene de una palabra hebrea que quiere decir yendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo es eso? Muchos estudiosos piensan que este grupo de salmos que se le antepone como cantos graduales eran de dos formas. La primera se refiere a los peregrinos que cuando subían a Jerusalén de sus pueblos, de sus ciudades, porque Jerusalén era una ciudad que está en alto, cuando subían recitaban esos salmos que se les llama graduales. Hemos de recordar de que los salmos en los tiempos bíblicos, como hasta ahora, son cantos. Bueno, no todos, otros son oraciones, no todos, otros son poesías. Ok. ¿Qué música, qué armonía, qué ritmo, qué melodía? Eso es desconocido para nosotros. Dios nos dejó como legado la letra y con eso es más que suficiente. En ese sentido, entonces, una forma de entender canto gradual para algunos eruditos era porque los peregrinos israelitas subían cantando esos salmos cuando viajaban a Jerusalén. A eso se le conoce para unos comentaristas canto gradual. Pero para otros, aquí viene la segunda interpretación del canto gradual, es referencia al crescendo que se le da al canto. Déjenme explicarle qué es crescendo. Crescendo es una palabra que para nosotros es creciendo. Y aquí sí creo que vale la pena hacer mención de las referencias de las alabanzas que escuchamos cristianas. Ustedes saben que los cantos, la mayoría de cantos están compuestos básicamente, hay algunos que tienen otra estructura, por estrofas y coro. ¿Y qué es lo que más se repite? El coro. Muy bien. Pero en el contexto de estos cánticos graduales, es que al coro, que era la parte que más se repetía, se debía de cantar con intensidad. A todo pulmón. A todo pulmón. Entonces, a eso se le llamaba canto gradual, para otros comentaristas, que habían cantos donde se le tenía que hacer un énfasis, ¿ya? Y entonces los israelitas de aquel tiempo entendían en qué parte del canto llevaba ese crescendo, esa fuerza, ese júbilo, esas ganas, decimos acá. A eso también se refieren los cantos graduales. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación? Ambas. Ambas. Pero no olvide, estos son datos. Con estos 3 datos, pues concluimos a este primer punto. Y vamos a ir, antes de irnos al segundo, a la lectura del Salmo 133. Y vamos a hacer un ejercicio. Voy a pedirle a Esther que nos lea todo el capítulo, es decir, los 3 versículos, en la versión tradicional, Reina y Valera. Y luego voy a pedir otra segunda lectura, solo que en una versión contemporánea. Así que empezamos con Esther y luego con él. Póngale atención porque estos 6 versículos son los mismos, solo que en diferentes traducciones. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, esa es la versión que normalmente nosotros utilizamos en nuestras lecturas, la versión Reina y Valera. Pero gracias a Dios por las diferentes casas editoras que han trabajado arduamente para regalarnos
otras versiones interesantes que nos ayudan a amplificar y entender mejor. Por ejemplo, esta versión que es... La palabra. Salmo 133. Cántico de peregrinación de David, dice. Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos. Es como aceite que perfuma la cabeza, que desciende por la barba de Aarón, hasta la orla de su vestido. Es como rocío del Hermón, que baja por los montes de Sión. Ahí derrama el Señor su bendición, la vida para siempre. Bien, ahí están 2 veces el pasaje, lo desarrollamos de esa manera para que usted vaya observando algunas comparaciones. Bueno, con esto cerramos nuestro primer punto de 4 que vamos a desarrollar. Vamos, después de este pequeño corte, al segundo punto, que es a escuchar algo del canto. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Reiteramos esta información importante, y es que el libro de los Salmos son la mayoría cantos, los cuales desconocemos qué tipo de ritmo, qué tipo de melodía, qué tipo de armonías. No sabemos realmente. Podemos especular con eso. Ahora bien, con el desarrollo y la llegada ya de la Biblia como libro, con los cánones que aprobaron allí tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, y nos regalan un libro ya, esa colección de libros que es, y ya lo tenemos, pues muchos han tomado, músicos, cantantes, compositores, estas letras para hacer cantos, y está bien. Por ejemplo, el Salmo 133 ha sido fuente también de la composición musical en Latinoamérica. Por eso queremos compartir una parte de estos cantos que han compuesto basados en el Salmo 133. Voy a dejar el turno a Evelyn que nos explique qué canto buscó y cómo lo relacionó ahí con este salmo. Bueno, es la generación de Jesús. Ok. Salmo 133. Y antes de escucharlo, ¿en qué partes o es literal? Literal. Ok, escuchemos. Mira cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Muy bien. Ahí está entonces este canto que esta agrupación pues tomó de Salmo 133, Generación de Jesús. Pero Esther buscó otro y no lo va a compartir. Bueno, es René González, Mirad cuán bueno, así se titula el canto y se basa en el versículo 1. Vamos a escuchar. Inicia en hebreo y luego va al español. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Muy bien. Bueno, seguramente hay otros que han compuesto, que han tomado no solo el verso 1, sino verso 2, verso 3.
Ahí busque usted, ahí le queda de tarea qué otros cantos han servido como fuente de inspiración del Salmo 133. ¿Cómo lo cantarían David y los hijos de Israel en aquel entonces? Eso es un misterio. Para nosotros, con la generación de Jesús y el hermano René González, pues nos muestran dos géneros musicales distintos, ¿verdad? Una balada como la generación de Jesús, y aquí también esta es una balada mesiánica, un estilo mesiánico. Bueno, ese es el canto. Vamos a otro pequeño corte y cuando regresemos vamos a conocer la historia de este salmo. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Estamos listos, hermanos, para comenzar. Ya aquí pues no vamos a parar hasta entrarle al bosquejo y al desglose que vamos a hacer del salmo. No todos los salmos tienen una historia, quiero aclarar, porque en algún momento no vamos a hacer este ejercicio, pero por la secuencia que llevamos, los últimos salmos que hemos estudiado nos han regalado la historia del canto. Salmo 133 no se queda sin la historia, así que les pido que me acompañen a 2 versículos. Voy a pedirle a Evelyn que nos prepare 2 Samuel 3:1 y Esther 2 Samuel 5 del 1 al 5. Básicamente hay más de la historia de este canto en detalles. Yo se las voy a resumir en unas frases, pero prácticamente capítulo 3, 4 y 5 del segundo libro de Samuel nos van a dar referencias al canto, a la historia del canto del Salmo 133. Empecemos entonces con Evelyn y el versículo número 1 del capítulo 3, segundo de Samuel. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mire qué interesante este pasaje, porque nos muestran 2 casas. 2 casas. Eso tiene que ver con las tribus que cada rey pertenecía. David pertenecía a la tribu de Judá y Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Quién fue el primer rey de entre ellos 2? Saúl. De tal manera que qué honra fue para los benjaminitas que dentro de su tribu surgiera el primer rey de Israel. Eso es una honra. Pero tristemente no les duró mucho su alegría a causa de que Saúl pues no tuvo una buena actitud como rey. Y Dios buscó en otra tribu al que iba a ser sucesor de Saúl. Y no buscó con los benjaminitas, sino los buscó con los de la tribu de Judá. Y ahí surge David. Ahí empieza la guerra entre esas 2 casas. ¿Ya? Porque pues unos le fueron leales y fieles a su rey, hablo de Saúl, y los benjaminitas, de tal manera que no muchito jalaban con David. Ahora, esto se fue agravando, y quien lo agravó fue Saúl. ¿Ya? Yo creo que es típico que pues se den estas situaciones de identidad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces yo observo en las iglesias que cuando hay cambios de liderazgo, ¿ya? Hay ciertas personas que al nuevo líder pues no hay una sinergia o empatía, ¿ya? Y es cuestión de tiempo, cuando hay madurez, es cuestión de tiempo para lograr esa
afinidad. Pero hay casos donde no se logran eso. Entonces muchos lo que deciden es retirarse. No estamos hablando de ese tema, pero sería interesante hablarlo. Pero en el caso de Saúl y su tribu, pues ellos dijeron, no, nosotros cero identidad con David, su tribu y su nuevo reinado. Y entonces Saúl, como recuerden que se puso contencioso, Saúl persiguió a morir, a matar a David. Creo esa rencilla, ¿no? Creo esa división, de tal manera que cuando leemos en 2 Samuel 3, ahí abiertamente hay una guerra civil, porque ¿quiénes eran Judá y Benjamín? Eran hermanos y se estaban matando, ¿ya? Entonces esa es ahí empieza la historia del Salmo 133. Ahora vamos a ir bueno, déjeme hacer una referencia acá. David no fue aceptado como rey en todos los pueblos, sino solo en Judá. Ya vimos por qué, porque David era de Judá. Además hubo una disputa entre los generales del ejército, porque los benjaminitas tenían al general, su general, y David tenía su general, y ellos crearon más disputa. Por ejemplo, el general de la casa del rey Saúl, Abner se llamó, el general de Saúl y de la casa de los benjaminitas, y el general de la casa de David, del rey David, se llamaba Joab. Entonces había una disputa entre los reyes, ¿verdad? Digámoslo así. Pero también se creó otra disputa entre los generales. Entonces se va agravando el asunto. Y hay una historia ahí donde, no sé si Abner, perdone, no recuerdo, Abner mata a un familiar de Joab o Joab mata a un familiar de Abner, y eso todavía hace que más conflicto surja. Al final, ¿saben cuántas personas mueren en todo este pleito? 360 hombres mueren, hermanos contra hermanos, ¿ya? Y eso es lamentable. Entonces viene acá este otro pasaje que le voy a pedir que Esther nos lea, de 2 Samuel 5 del 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Imagínense ustedes, estimados oyentes, que David se dice que lo llamó Samuel a la edad de 12, 13, 14 años. Y eso que acaba de leer Esther en 2 Samuel 5, nos habla cuando ya esa guerra, ese pleito con los benjaminitas termina. Entonces ya todas las tribus se unen para darle la bendición al rey David. David tuvo prácticamente, si empieza a los 15 años, su llamado, pasaron
15 años cuando David se pudo sentar en el trono y ya dejar de tener conflictos internos con los benjaminitas. Allí, en ese momento donde David es ungido como rey y aceptado por todas las tribus, David se alegra y compone el Salmo 133. ¿Por qué? Porque el corazón de David rebosaba de gozo de que por fin el pueblo de Dios estaba en unidad. Por fin el pueblo de Dios tenía la oportunidad de dejarse de estar matando. Entonces le van encontrando sentido al Salmo 133, porque David habla de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, David tenía realmente razón de expresar su gozo, su complacencia, porque había vivido 15 años de disputas, de discordia, de división, 15 años de estar peleándose uno con el otro, hermanos, como tribus, ¿ya? No cabe duda que David rebosó de gozo. Y perdonen que el ejemplo que les voy a dar, pero no me viene otro a la mente, pero yo recuerdo un 29 de diciembre, no sé de qué año, cuando un presidente de Guatemala convocó a hacer un pacto de paz entre la guerrilla guatemalteca y el gobierno de aquel entonces. Y había existido un conflicto armado en Guatemala que cobró miles de vidas en el occidente de Guatemala. Pero un 29 de diciembre se firmó lo que se conoce como la firma de la paz, firme y duradera, así le pusieron. Y ese día algo así quisieron hacer como la independencia, ¿no? Hacer fiesta y convocaron al pueblo al parque en aquel entonces. Y bueno, en cierto sentido había una lógica, ¿no? Pues tantos años de conflicto y ahora las partes en conflicto se sientan para estrechar manos. Perdonen el ejemplo, sé que no se comparan una cosa con otra, pero ese era el corazón de David cuando escribió el Salmo 133. A él le dolía que 360 hombres, hermanos, habían perdido la vida por cosas que nunca debieron de darse. A él le dolía que solo un grupo de tribus le apoyaran y otros no. A él le dolía ese conflicto en sus dos ejércitos, unos comandados por Abner y otros comandados por Joab. Si a David le dolía ese conflicto, imagínense cómo no le iba a doler a Dios, que es un Dios de unidad. Una de las declaraciones que Jesús nos enseña en Juan capítulo 17 es que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, perfectos en unidad. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, cuando hay división en las familias, cuando hay pleitos entre los círculos que representamos a Dios, eso le duele en el corazón al Señor, porque Dios nunca ha sido un Dios de división. Dios siempre ha existido y ha sido un Dios de unidad. Jamás en el carácter de Dios ha existido el individualismo. Desde Génesis capítulo número 1 leemos: hagamos al hombre, hagamos. Significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una perfecta unidad, crearon lo que hoy nosotros podemos disfrutar del cielo, de la tierra
y de la imagen que Él nos dio. Entonces, ese es el contexto, esa es la historia del Salmo 133. David se regocijó porque había llegado el fin de la división, del conflicto interno que vivió por más de 10, 12, 15 años, y ahora él puede darse un respiro. Él no podía llegar a Jerusalén, porque ahí quien gobernaba eran los benjaminitas, ya que Abner había puesto como rey después de la muerte de Saúl, porque recuerden que cuando muere Saúl, muere también su hijo, Jonatán. Entonces, lo que hacen los benjaminitas es poner a Isboset, que era otro hijo de Saúl, como rey. Y eso fue que agravó más el conflicto todavía entre las dos casas. Entonces David, en su gozo, en su alegría y en su gratitud por esa paz y esa unidad, escribe el Salmo 133. Hoy vamos a aprender mucho sobre la unidad, así que vamos a ir a un corte, a una pausa, y al regresar, prepárese, porque vamos ya a meternos al estudio de los 3 versículos que nos regala el Salmo 133. Estimado hermano, hoy queremos que usted aprenda que una semilla de fe cambia todas las cosas. En el pasaje de Génesis 26 encontramos que en aquel tiempo el agua era un gran tesoro, y hoy en día también lo es. Pero en aquella circunstancia del pasaje de Génesis, Isaac estaba enfrentando hambre y sequía. Imagínese cuán valioso era el agua. Dios guió a Isaac y a sus siervos a donde estaba el negocio perfecto. Estamos convencidos que cuando damos pasos de fe, Dios nos guía los tesoros escondidos de bendición. De pasos de fe, haga siembras espirituales y financieras para que Dios le indique cuál es el lugar correcto para hacer negocios en estos tiempos, para que Dios le guíe a conseguir el trabajo correcto para usted. Hay riquezas ocultas esperando, que nunca podrán ser reveladas hasta que la semilla sea sembrada. Como dice el siguiente pasaje de Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Ánimo, siga sembrando y no olvide que la buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. El trabajo en equipo no debe basarse en la ambición personal. tampoco en la búsqueda de reconocimiento, sino en el amor genuino que imita el sacrificio de Cristo. el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen. Por eso en Radio Vea, ¡Somos un equipo! Ayúdenos a proclamar las buenas noticias de Jesús en las redes sociales. Síganos en Facebook en Radio Vea Guatemala. Dele like a nuestra página y a nuestras publicaciones. Vaya a nuestras redes sociales y comparta nuestras publicaciones. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. A ver, una pregunta aquí a las hermanas. ¿Cuál es la historia del canto? Del Salmo 133. Cuando David se regocija, porque ya no había guerra, ya no había problema entre sus hermanos. Claro. ¿Cómo se sienten las personas, Esther, cuando han habido conflictos y no se resuelven?
pero de repente sucede algo y ya se puede uno sentar a platicar y ya puede uno extender la mano y... ¿Tranquilo? ¿Tranquila? Sí, sí. ¿Cuál es el sentimiento que un ser humano percibe ante esa acción? Se siente paz y se siente gozo, Bueno, se siente alegría. significa que muchas veces la falta de paz, la falta de gozo, la falta de alegría es porque hay discordia, es porque no hay unidad. Vaya usted tomando nota porque, por ejemplo, si en un círculo familiar no está disfrutando paz, alegría, no está disfrutando tranquilidad, muy probablemente es el reflejo de falta de unidad. Entonces acá podemos, a través de este salmo, aprender cosas bien interesantes. Hablemos ya del Salmo 133. Esther, ¿cuál es la primera palabra, el primer verbo que aparece en la versión Reina y Valera, versículo 1, Salmo 133? Mirad. Mirad. Ese es aquí. Esta palabra, primera palabra que David expone en este salmo es clave. Porque el salmo es un salmo de unidad. Y para entender, percibir la unidad, la primera acción que es clave en ello es mirar. La palabra mirar viene de una palabra hebrea, hinme, que significa inspeccionar. A ver, Evelyn, ¿qué entiendes tú con esta palabra inspeccionar? Como estudiar a detalle cada cosa, cada movimiento del... Muy bien. Estamos hablando no de una acción superficial, sino de una acción que tengo que tomarme el tiempo. Nadie que llega a los detalles lo hace deprisa. Cuando uno trabaja en las partes de detalles, no podemos estar corriendo. No podemos ir deprisa si queremos llegar a los detalles. Necesitamos tomarnos el tiempo. Entonces, cuando David nos invita a mirar, confirma entonces que hay que ponerle atención a ese ambiente de convivencia. No porque estemos juntos en un lugar no significa que haya unidad. Voy a repetir eso que es bien importante. No porque en su casa coman juntos no significa que sean una familia unida. No porque en su casa a las 7 de la noche, 8 de la noche, todos llegan y ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Y hay pláticas, charlas, hasta bromas, no significa que eso sea unidad. Para que usted descubra la unidad, es necesario que usted inspeccione, que usted verifique, que usted confirme. Y eso es bien importante. Ojo, porque muchas veces en nuestros círculos no trabajamos esos detalles. Pensamos y damos por hecho de que todo camina bien, solo porque llegamos, estamos ahí. Imagíneselo usted también desde una perspectiva eclesiástica. Usted puede haber un domingo ahí al grupo de hermanos, saludarse y sobre todo porque a veces se sigue en esos ejercicios. Dígale a la persona que tiene la palabra, abrace al que está a su lado, dele la mano y todos ven y las sonrisas. Ojo, cuidado, eso no le señala a usted que tiene a una congregación unida. Para llegar a ese punto se necesita hinme, se necesita mirar, inspeccionar. Cuando hablamos de la diferencia entre ver y observar, que sería otro sinónimo de mirar, estamos hablando de la primera acción que hacen nuestros ojos. Si yo les digo a ustedes, miren el techo, y rápido le echan la primera mirada. Esa primera mirada es mirar. Pero si yo les digo, inspeccionen el techo, ustedes necesitan más de 30 segundos para inspeccionar, ¿cierto? Ustedes necesitan tomarse el tiempo necesario y cuando ustedes observan el techo, ¿qué pueden encontrar,
Evelyn. Manchas. ¿Qué más pueden encontrar, Esther? Si es cielo falso, si es un techo de concreto. Ya si encontramos está con detalles, si está detalles. liso o está decorado, si hay lámparas. Y así es la unidad. Usted va a encontrar la unidad en un lugar, en una familia, en una iglesia, cuando deje de ver y se ponga a inspeccionar. Hinme. Y eso es lo primero que quiero que ustedes y yo aprendamos y que nos regala este Salmo 133. Inspeccionar también es el ejercicio de ponerle atención a algo. Yo quiero hacerle una pregunta. Como padre, ¿usted le pone atención a sus hijos? Como hijo, ¿usted le pone atención a sus padres? Como esposo, ¿le pone atención a su esposa? Como esposa, ¿le ponemos atención al esposo? Ahí empieza la unidad. Y cuando David dijo, miren, mirad, Hinme, pónganle atención. Pongan su mirada fija. No deje que los distraigan. Observen. También el ejercicio de inspeccionar nos habla de meter el pensamiento en la observación. ¿Cómo así? Yo puedo ver algo y veo una rajadura en el techo. Entonces, meter mi pensamiento a esa observación me lleva a indicar, ¿es eso normal? Ya cuestiono. Estoy metiendo el pensamiento. ¿Así lo criaron? ¿Así lo hicieron? ¿O se hizo? Meto el pensamiento y ya digo, ¿y qué lo provocó? ¿Desde cuándo está así? Meto el pensamiento y digo, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que hacer? Eso significa Hinme, inspeccionar. El trabajo de desarrollar unidad en un círculo de personas no es un asunto de me los llevo a comer. No es un asunto de te traje este presente. No estoy diciendo que no sea mal hacer ese ejercicio, pero eso es muy superficial. Necesitamos ponerle atención, necesitamos ponerle pensamiento a lo que estamos observando, a lo que estamos inspeccionando. De esa manera, David pudo entender lo importante que es la unidad. ¿De qué le servía a David ser ungido por rey si al final él no podía gobernar? Para ser rey necesitaba la fidelidad de un pueblo, y su pueblo, una parte del pueblo, no le era fiel a él, le era fiel al otro. Pero esa conclusión de unidad David lo sacó cuando metió el pensamiento en toda esa crisis y cuando ya estableció paz. Entonces David pudo decir, qué precioso es la unidad. Y la unidad empieza observando, inspeccionando. Entonces, tome nota de ese detalle. Esa palabra está en el primer versículo. Mirad, y ahora vienen dos palabras más que David mete en el verso número 1. ¿Cuáles son las dos palabras, Evelyn, que son adjetivos que habla acerca de la unidad? Bueno y delicioso. Apunte usted eso, porque la unidad es buena y es deliciosa. ¿A qué le llamamos bueno? David, cuando escribió la palabra bueno en el hebreo, es una palabra T-O-B grande, Tob, que significa beneficioso. ¿Sí? Y cuando David escribió la palabra delicioso, es una palabra hebrea que es naim, que significa algo que trae dicha.
algo que trae dicha. En otras palabras, David dijo, mira cuán beneficioso y cuánta dicha es que estemos unidos. Entonces aquí tenemos que aprender en estas dos palabras dos cosas interesantes. Si hay algo beneficioso que usted pueda traer a su casa, más que sus recursos materiales, es la unidad. ¿Cuántas casas en este momento tienen de todo? Tienen lo último, pero no tienen unidad. O sea, están cubiertas de cualquier cosa que no trae beneficio. Pero cuando uno le pone atención y se esfuerza en traer y en llevar unidad, entonces estamos dejando un gran beneficio a ese círculo el cual estamos involucrados. Hay algo que aprender también sobre esta palabra. No todo lo que es bueno es delicioso. Y no todo lo que es delicioso es bueno. Fíjense qué juego de palabras es eso. Por ejemplo, algo que sea bueno, pero no es delicioso. Piensen por un momento. Algo que sea bueno, pero no es delicioso. En lo personal, las hierbas. Son buenas, pero no son deliciosas. Uh-huh. Muy bien. ¿Saben qué estaba pensando? En las inyecciones. Las inyecciones son medicamentos más efectivos que las pastillas. Una sola inyección basta para que el dolor se vaya. ¿Sí o no? Pero son deliciosas en lo absoluto. ¿Ya? Hay gente rara que le gusta. ¿Te gustan los pinchones? Sí, no le tengo miedo a las inyecciones, le tengo más miedo a las hierbas. Ah, bueno, miren. Interesante. Y no todo lo que es delicioso es bueno. Por ejemplo, a ver, a Esther nos quiere decir algo que es delicioso, pero que no es bueno. Las hojas. ¿Correcto? Ujú. Hay comidas que son deliciosas, pero que no son buenas, hermanos. ¿Cierto? Yo les voy a decir que a mí me encantan los quesos. ¡Ah! Delicioso. Pero ¿saben qué? A mí me hacen mal. Entonces, no me cae bien. ¿Hay algo que a ti te cae mal en comida? Que es rica para ti, pero que cuando lo comen saben que tienen que irse a la farmacia, ¿ya? Fijo, ¿verdad? No. ¿No? Todo, No. y bienaventurada. Sí. No, la verdad es que no. Todo. Sí, todo. ¿Ya? Hay gente, por ejemplo, que se moja en época de lluvia y es sinónimo de enfermedad. Sí. Y el agua es deliciosa, pero a muchos le enferma. En ese tipo de agua, pues, ¿verdad? ¿Ya? Yo admiro a la gente que puede mojarse y no se enferma. Bueno, lo que quiero que entiendan acá en este juego de palabras es que si hay algo que es bueno y delicioso, es la unidad. Bueno y delicioso. De ahí todo lo demás es cuestionable. Comida, medicina, diversión, ta. Pero en el ámbito de la unidad vamos a encontrar que hace esa sinergia perfecta. La unidad le hace bien al rico, al pobre. La unidad le hace bien al que está enfermo
y al que está sano. La unidad le hace bien al adulto, al niño. En cualquier ámbito la unidad es buena y es deliciosa. Por eso quiero leerles, le voy a pedir a Esther que me busque Romanos capítulo número 12, verso 18, porque estamos hablando de la unidad, porque el Salmo 133 es un cántico gradual de David que habla de la unidad. Y entonces, Pablo habló sobre la unidad y escuchen lo que dijo Pablo, algo muy similar a lo de David. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es otra forma de entender lo que David nos está hablando en el Salmo 133. Cuando David dice, miren lo beneficioso y lo placentero y la dicha que trae el no estarse peleando con la gente. Entonces por eso Pablo replica en Romanos y dice, hagan todo lo posible de dejar de estar peleándose entre ustedes. Y qué triste es encontrar que nosotros respondemos más al pleito que a la unidad. Respondemos más al conflicto que a estar en paz. Por eso es que necesitamos ir al Salmo 133. Porque David decía, qué rico es esto. Ah, qué delicioso. Esto no lo da nada. Pero él tuvo que trabajar en ello. Él tuvo que inspeccionar y desarrollar muchas cosas. ¿Se recuerdan ustedes que David tuvo creo que tuvo 3 oportunidades con el rey Saúl que lo andaba persiguiendo de matarlo? En 3 oportunidades David tuvo de frente al rey Saúl para quitarle la vida. ¿Y saben qué hizo David? No. Y él utilizó una expresión muy célebre. No voy a hacer nada en contra del ungido de Jehová. David esperó. ¿Quién mató a Saúl? No fue un israelita. Saúl murió en mano de otros. Ahora, piensen por un momento, si hubieran imaginado qué hubiese pasado si los benjaminitas se enteran que David le había quitado la vida a su rey, el conflicto se hubiera acrecentado. Y estuviéramos hablando de otra historia. Pero David observó qué era lo conveniente, qué era lo que debía de hacer. Él no se dejó llevar por sus emociones, por su temperamento, sino dijo, no te respondo. No actúe en contra de Dios, sea el que actúe. David evitó. Y todo lo hacía por la unidad. Por eso es que en pocas palabras David expresa lo grande que es trabajar para una comunidad, el desarrollo de unidad. No sé si ahí en casa están entendiendo lo importante y lo que Dios nos está hablando a través de este salmo. Pero nos desgastamos más peleando. Y no nos desgastamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos para establecer la unidad. Entonces, como creyentes, Pablo nos llama, y haciendo eco a lo que Esther nos hablaba de Romanos 12:18, a trabajar para tener buenas y pacíficas relaciones con todos los demás. Es difícil, porque es retante, y aquí entra mucho el tema de los temperamentos. Es un desafío.
Pero cuando inspeccionamos el beneficio y la felicidad que esto va a traer, vale la pena hacer el gasto. A veces yo encuentro gente que trabaja por ir a pasear, que se mete a 3, 4 trabajos porque su sueño es ir a el otro lado del mundo. Yo conozco a varias personas que han trabajado como ustedes no tienen idea porque su sueño es ir a ver el clásico en España. ¿Ya? Eso sí vale la pena, dice. No, lo que vale la pena es trabajar y esforzarse para que en mi lugar, en mi entorno haya paz y unidad. No sé si me explico. Estamos dispuestos a sacrificarnos por los sueños materiales, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos por unidad en casa. Así que qué desafío. ¿Ya? Si usted quiere irse a España, Madrid, a Barcelona, hágalo. Yo no estoy diciéndole eso es pecado. No, por favor. Conozco gente que se ha quitado la vida por ir a conocer los lugares de donde estuvo Jesucristo, a Israel. Váyase a los viajes que promocionan. Váyase. Pero, hermano, entienda que eso no le va a dar dicha. Eso es pasajero. La dicha real es ver a una familia que se ame, una familia que se respete, una familia que estén en unidad. Ojalá nosotros lo entendamos. A una pausa pequeña, vamos a analizar 2 expresiones, el buen óleo y el rocío de Hermón, grandes lecciones también ahí. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Continuamos, vamos a la segunda parte y final de este salmo, muy pequeño, y entonces tenemos que terminarlo. Últimos 12 minutos. Verso 2, Esther, primera frase. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Bien, gracias. David trae dos figuras para ejemplificar ese beneficio de la unidad. Y lo primero que habla es el buen óleo. Aquí hay que entender a qué se está refiriendo David. En el antiguo Medio Oriente era muy común ungir la cabeza con aceite y se ungía por varios motivos. Por ejemplo, en Lucas, Evelyn, por favor, ayúdame, capítulo número 7 y versículo número 46, vamos a encontrar cómo el aceite, porque la frase dice, ¿es como el buen óleo? Es como el buen óleo sobre la cabeza. Sobre la cabeza. Esa palabra óleo está hablando de aceite, ¿oyeron? Se me olvidó hacer la referencia. Óleo igual aceite, es como el buen aceite. Escuchen esto de Lucas 7:46, Evelyn. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué cita es? Lucas 7:46. Gracias. Acá es Jesús hablándole a Simón. Lo había invitado a su casa y era de buena costumbre hacer 2 cosas con los invitados. Número 1, lavarle los pies. Porque en los tiempos de Jesús y en los tiempos bíblicos no había Uber. Había que caminar y no había asfalto. Era tierra. Era tierra. Y los pies de los caminantes estaban sucios, no importa. Los únicos que no caminaban eran los reyes y los principales que los llevaban.
Los cargaban. ¿ya? Pero ahí el resto Aparte. tenían que caminar. Y entonces cuando entraban a sus casas los pies iban sucios. Y entonces un buen anfitrión, primero, lavaba los pies a sus invitados. Pero otra muy buena costumbre era echarles en la cabeza, con aceite. ¿Cómo así? Pero ya rápido nos estamos imaginando el ungimiento. No. Esa costumbre de echarle aceite sobre las cabezas era porque los aceites en los tiempos bíblicos los trabajaban con propiedades de tal manera que habían aceites que refrescaban. De tal manera que los caminantes iban acalorados, iban, no sé cómo... Hasta insolados. Insolados. Ser. Entonces, el que agarraran el aceite, se los pusieran como un paño, refrescaba. ¿ya? Traía refrescamiento y eso, el aceite bajaba El calor que traía a ellos. Miren qué bonito. Qué interesante. Y eso es lo que le hace, ese es el reclamo de Jesús a Simón, porque Simón está criticando a una mujer que le está ungiendo a los pies a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, ella me está ungiendo, pero tú ni siquiera me lavaste los pies y ni siquiera me ungiste, como buen anfitrión. Entonces aquí podemos entender que la unidad es algo que refresca. La unidad es algo que baja la intensidad, que a veces en otros lados, en otros entornos, en otros círculos, yo sé que a muchos les pasa que nomás uno entra a su hogar y uno dice, qué rico es estar en casa. Pero quieren que les diga algo, no todos dicen eso. Oh. Hay gente, personas, que prefieren estar en el trabajo porque ir a su casa es ir a un terreno conflictivo. No es refrescante. ¿Y por qué no es refrescante? Porque no hay unidad. Bueno, entonces la unidad trae refrescamiento y crea una atmósfera especial. Pero hay otro pasaje, Éxodo, ¿quién le toca? Esther, perdón. Éxodo 29, y vamos a leer ahí 2 escrituras, porque David hace mención, si me ayudas en el 133, es como el buen aceite o el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y aquí evoca al primer sacerdote que Israel tuvo, a Aarón. ¿Por qué se tuvo que mencionar o está mencionando David? Bueno, encontremos la respuesta. Éxodo capítulo 29, versículo número 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí David está recordando que había otro tipo de aceite. Un aceite que activaba el servicio, activaba el servicio sacerdotal. ¿Ya? Y ese era un aceite preparado especial que tenía que literalmente echarse sobre la cabeza del levita, aspirante a sacerdote. ¿Ya? Y se derramaba y empezaba a caer desde su cabeza, y obviamente como la costumbre y el look de los personajes del Antiguo Testamento eran barbados, ¿no? Entonces tenía sentido. David se está imaginando esa acción, no solo de Aarón, sino de la mayoría de sacerdotes, de todos los sacerdotes que entraban en función cuando
se les derramaba aceite. Ahora escuchen el verso 21 del mismo capítulo 29. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ok, y aquí tiene sentido lo que David está diciendo. No solo lo vas a ungir el aceite que caiga sobre su cabeza y se va a derramar sobre su barba. Que baja hasta el borde de sus vestiduras. Habían ocasiones que el mismo aceite, el abundante aceite, mojaba las vestiduras, pero no todas. Habían partes que se quedaban sin ese elemento. Pero de ahí venía esa otra instrucción. Vas a rociar también sobre las vestiduras, porque pensando en que todas las vestiduras iban a ser santas en el servicio. Noten esa palabra que estoy utilizando, servicio. Otro detalle, bueno, antes de ir y me preparas el capítulo 30 de Éxodo, ¿qué significa eso de la barba, de la cabeza que baja en la barba de Aarón y hasta sus vestiduras? No solo el aceite, en el caso anterior, era refrescante, sino el aceite era un símbolo de servicio. Y aquí David nos está hablando es de que cuando hay unidad, todos nos apoyamos, todos nos servimos. Eso es algo elemental en todo círculo cristiano, en todo círculo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando unos hacen y otros no? Cuando unos sirven y otros no. ¿Se recuerdan ustedes de Marta y María? ¿Cuál fue el reclamo de Marta? Mi hermana no hace nada. María tenía sus motivos. Pero Marta también, aunque la criticamos a veces en ese pasaje y es mal vista Marta, pero tenía sentido. Ahora, lo que el Señor reprende en ella no es su reclamo. Lo que el Señor Jesús reprende es su afán. ¿Ya? Entonces, la unción o el buen óleo, más que la unción, el buen óleo, habla del refrescamiento que trae la unidad y el servicio que desata la unidad. El servir a los demás trae unidad. Y eso contribuye a ese bienestar que David nos está presentando. Vamos rápidamente, porque hay otra segunda figura, capítulo 30, verso 22. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Ok, por tiempo vamos a parafrasear acá, pero anoten ustedes ahí 30, 22 al 33, está toda esa instrucción. Dios le dice a Moisés, vas a hacer un aceite, ese aceite que le vas a echar a Aarón y a las vestiduras y a sus hijos de sus hijos. Y les da medidas, ¿ya? Pero cuando llegamos a uno de los versos que ya les cité, vamos a encontrar una frase que dice, no harás otro. Ese tiene que ser. Eso nos habla de que la unidad que viene de Dios no es imitable. Por eso es que cuando hablamos de unidad en Dios, en Cristo, no es lo mismo que la unidad, entre comillas, el mundo trabaja. Dejémoslo ahí. Vamos a la siguiente expresión, verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. David trae la segunda figura. La primera figura, el buen aceite o el buen óleo. La segunda figura, el rocío de Hermón. En ese monte el rocío era muy copioso. Se habla de que las tiendas estaban tan mojadas como que hubiera llovido toda la noche. El rocío siempre era un agente de renovación, de refrigerio, de fertilizante en aquellas tierras, sobre todo que eran desiertas. Luego habla del monte de Sión. El monte de Sión estaba muy lejos de ese lugar de Hermón. Pero aquí David no puede dejar afuera al monte de Sión, porque David entiende que el monte de Sión es Jerusalén, y ahí es donde estaba la presencia de Dios. Entonces, aquí lo que quiere decir es que el rocío trae fructificación. ¿Ya? En los lugares desiertos donde no llueve, por eso son desérticos, lo único que tienen de humedad se llama rocío. Y no es la hermana de la tienda, ¿no? Ese es el rocío, es esa acción natural que se da en las madrugadas, ¿verdad? O en el momento donde está el cambio de clima de muy caliente a muy frío. Es lo que podemos llamar aquí sereno. Sereno, exactamente. Pero es más peculiar lo que sucede en esos lugares desérticos a lo que nosotros aquí experimentamos. Pero eso hacía de que hubiera fructificación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? No podemos prosperar, no podemos ser productivos si no hay unidad. Donde no hay unidad, no hay multiplicación. Tome nota de eso. Y por último, cerrando el verso 3, David es enfático cuando hace mención. Allí. ¿Qué es ese allí? No está hablando del monte Sión, no está hablando del rocío de Hermón, no está hablando del aceite. Esos solo son ejemplos que él da. El allí es la unidad. Donde hay unidad hay dos cosas. Bendición, que es una palabra muy familiar para nosotros. Ashar, que significa bienaventurado. Que ya usted puede ir a la segunda temporada, de tanto hablamos de las bienaventuranzas, y estamos hablando de la dicha. De la unidad. Una persona dichosa, una persona feliz. Exactamente. Es decir que la bendición de Salmo 133 primeramente es una referencia a Dios como la fuente de la unidad. No puedo tener una unidad estando fuera de Dios. Tengo que estar con Dios. Y luego la otra bendición, aparte de la dicha, es la vida eterna. De la palabra hebrea haik, que significa vida hasta la eternidad. Y miren lo que encontré acá. Los judíos en aquel tiempo tenían la esperanza de un día vivirían para siempre en la presencia de Dios y en la comunión con los santos, y donde habría un gozo eterno y un gozo pleno. Tenían esa correcta percepción. Pero me encanta la traducción de haik, vida hasta la eternidad. ¿Saben cuál es el conflicto con nosotros, con la palabra vida eterna en nuestra traducción? Que cuando nosotros pensamos en vida eterna, pensamos en, un día estaré, un día experimentaré, y lo dejamos a futuro. Pero el judío lo tenía bien claro. Vida hasta la eternidad significa la voy a gozar ahora y en la eternidad. Eso es distinto. Entonces, esa es la bendición o el beneficio
de estar en unidad que en el Salmo 133 podemos encontrar. Después de este pequeño corte, nuestras hermanas compartirán un par de conclusiones, las cuales no queremos dejar que usted las escuche. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Vamos con Esther y su conclusión. Debemos tener una unidad verdadera. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la paz del Señor y tener una vida dichosa. No una unidad solo por conveniencia, sino una unidad real y verdadera. Gracias. Vamos ahora con Evelyn. No podemos ser productivos si no hay unidad, y donde no hay unidad no hay multiplicación. Pero qué difícil es como humanos evitar problemas. Por eso debemos llenarnos del amor de Dios para no desgastarnos en problemas. Gracias. Mi conclusión es: observemos. Estemos atentos qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Allí empieza la unidad. No demos por hecho que porque estemos juntos, automáticamente tenemos la unidad. Al observar nos vamos a dar cuenta de muchas cosas buenas, pero también de muchas cosas malas. Que Dios les bendiga. Les esperamos en el episodio número 9 de El Discipulado Entendiendo los Salmos. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.